Buenas tardes, hermanos. Les damos una cordial bienvenida a este culto del día miércoles. Para iniciar, vamos a hacer una oración. Inclinemos el rostro. Querido Dios, gracias te damos por la vida y la salud, por tu cuidado y tu amor, Señor. En esta tarde te pedimos que nos acompañes durante todo el programa, que tú estés con cada uno de los hermanos, Señor, de nuestra iglesia. En Cristo Jesús, amén. Entonaremos el himno 368, Padre amado. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Hermanos, los invitamos a que envíen sus peticiones de oración aquí en los comentarios de la transmisión. Ahora tendremos el tema a cargo de Miguel. ¿Qué tal, amigos que nos acompañan a través de esta transmisión? Gusto saludarles, que Dios les bendiga donde estén y gracias por acompañarnos, gracias por tomarse el tiempo de poder juntos adorar el nombre de Dios y sobre todo a escuchar su palabra. El día de hoy quisiera compartir contigo, que nos ves, un tema que sin duda nos va a traer calma a nuestro corazón. Hoy vamos a hablar acerca del perdón y antes de poder abrir la palabra de Dios, te invito a que hagamos una oración para que Dios bendiga este estudio de su Biblia y sobre todo que llene nuestros corazones a través de escuchar su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios que moras en el cielo, hoy, Señor, venimos a tu presencia a través de este culto, a través de este momento de solemnidad en esta oración. Queremos pedir tu dirección, que tu Santo Espíritu pueda inundar nuestros corazones. Que seas tú el que hable a nuestros corazones en esta hora. Queremos oírte, Señor. Que nos recuerdes esa fabulosa promesa del perdón que tienes para todos los que confiamos en ti. Oh Señor, nos colocamos en tus manos en esta hora. Sé con nosotros, acompáñanos y dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, el tema de hoy tiene que ver con el perdón. Y yo aquí tengo mi Biblia. Y si tú tienes tu Biblia a tu mano, te invito a que tú vayas, la agarres. Si tienes el celular,
de alguien más que no estés usando para ver la transmisión, te invito a que abras tu Biblia porque la vamos a estar usando en este estudio. Así que vamos a empezar. Hay un versículo muy famoso en toda la Biblia y es el versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y si ustedes se lo han de saber, así como yo, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y saben ustedes que hay 4 palabras que son claves en la Biblia? Que realmente nuestro idioma lo ha englobado como las 4 palabras absolutas. Es la palabra todo, como encontramos en este versículo, la palabra nada, la palabra siempre y la palabra nunca. Y tal vez tú puedas acordarte de algunos versículos con estas palabras. Podemos encontrar a un Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Cuando encontramos que Jesús les dice: yo siempre voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Isaías también lo menciona y dice: siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, dice Isaías. También encontramos algunos otros versículos que nos hablan de estas palabras absolutas. Y hay uno que yo les comentaba al principio, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces hemos usado este versículo para tomarnos una foto y ponerla en redes sociales y que diga ahí de un post: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y una foto de nosotros. Y sí, lo podemos aplicar para eso. Pero hoy quisiera que viéramos ese mismo versículo, pero con el contexto del perdón. Porque el perdón también tiene que ver con Jesús. Que tú te perdones tiene que ver porque has conocido a alguien que te ha perdonado. Que tú puedas perdonar a otros tiene que ver que te has encontrado con aquel que te da el perdón. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de la oración en el Mateo capítulo 6, Él dice: vosotros pues oráis así. Y una parte de esa oración modelo, de parte de ese famoso Padre Nuestro, es: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos deben, a los deudores, dice la Biblia. Y es que pareciera ser que el perdón es algo que está para nosotros, pero en algún punto de nuestra historia lo olvidamos. En algún punto de la historia se nos pasó de noche la palabra perdón. Y es por eso que durante las noches no puedes dormir, cuando no te puedes perdonar a ti mismo, se te va el sueño. Cuando no puedes perdonarte a ti mismo, no te lleva a tener una buena relación con otros, quizá con tu pareja, quizá con tus hijos, quizá con el trabajo, quizá con algún compañero de escuela, algo. Pero si tú no puedes perdonarte a ti mismo, tú no puedes perdonar a otros. Y aún más allá, en un trasfondo espiritual, si tú no estás consciente que el Señor Dios te ha perdonado tus pecados, ¿cómo tú puedes perdonar a otros? ¿O cómo tú te puedes perdonar a ti mismo? Y para eso, en esta hora, quisiera que repasáramos algunas partes de la Biblia, que te dije que íbamos a buscar la Biblia, que íbamos a usar los textos sagrados que encontramos en ella. El versículo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que esa es la clave. El Señor te ha fortalecido para que tú te puedas perdonar, siempre y cuando comprendas que el Señor ha perdonado tus pecados. En la Biblia hay una palabra bien interesante para este versículo, y es la palabra ishuo en griego. La palabra ishuo tiene que ver con tener fuerza o ser capaz. Entonces, si traducimos esta palabra o este versículo con esta palabra de ishuo, de ser capaz o tener fuerza, podemos llegar a la conclusión que dice: yo todo lo puedo en Cristo porque soy capaz. Todo lo puedo en Cristo a través de que soy capaz. Yo soy capaz porque a través de Cristo todo lo puedo. Y es que a final de cuentas, cuando Jesús llega a tu vida y te perdona, Él te hace capaz, Él te da la fuerza para poder salir adelante. Si tú crees que no puedes tener perdón, que no puedes perdonar a otros, o incluso que tú mismo no te perdonas, la clave está en encontrarse con Jesús, porque Él te hace capaz de perdonarte, de perdonar a otros, y sobre todo que entiendas que Él ya te ha perdonado. Y miren, en la Biblia hay un versículo que cuando llegué a esta parte de la Biblia me sorprendió muchísimo.
Y este está en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Esto es muy, muy interesante que lo podamos entender. Apocalipsis nos habla ya al final, ya al momento de conclusión de toda esta historia. Y el versículo dice así: entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora, ¿cuándo? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de noche y de día delante de nuestro Dios. ¿Quién es el acusador? Satanás. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Y aquí está algo muy, muy interesante y para que lo reflexionemos. Cuando Satanás, que es el acusador, nos acusa, no está mintiendo. Él está diciendo las verdades porque él sabe lo que hiciste el verano pasado. Porque él sabe lo que hiciste hace unos días. Porque sabe lo que hiciste incluso antes de ver esta transmisión. Satanás te ha hecho caer en muchas ocasiones. Así que el momento en el que él acusa a cada ser humano, él no está mintiendo. Él está diciéndole a Dios, mira lo que él hizo. Mira lo que vio en internet. Mira cómo peleó con su papá. Mira cómo peleó con su esposa, su esposo. Satanás sabe. Es el acusador. Y mi mamá tenía una frase cuando yo estaba más pequeño. Y siempre me decía, no seas chismoso. Y el chismoso resulta que es el que anda, no mintiendo, sino diciendo lo que la otra persona hizo, que no debería decirlo. El chismoso, el chisme, ¿no? El que son cosas que son verdaderas, pero no nos corresponden a nosotros decirlo. Y con esta frase podemos decir que Satanás es el chismoso. Él anda acusándonos de día y noche. Pero el Señor dice en Apocalipsis, ahora ha venido la salvación. Y este versículo de Apocalipsis 12:10 es el centro de todo Apocalipsis. Porque lo más importante en ese libro es que el acusador fue echado fuera y que había llegado la salvación. Y hay una historia que quiero que repasemos en esta hora. El segundo libro de Samuel, el capítulo 12, el versículo 1 al 13. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Vaya título para un ser humano. Pero ¿qué hizo David? Quizá tú has escuchado sobre David, quizás has escuchado sobre este personaje, y no porque cantara las mañanitas, sino porque está en la Biblia. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero qué fue lo que hizo? Si repasamos el capítulo 11 de Samuel, antes de entrar en el capítulo 12, el capítulo 11 nos habla que David hizo algo que no debió hacer. Y esto es muy interesante, porque a pesar de que tú escuches de que algún ser humano, alguna persona, por más santo, por más bueno, por más correcto que tú creas o que conozcas, siempre tiene algo de pecado, porque todo ser humano está en un mundo de pecado y por lo tanto somos pecadores. Y porque vivimos y somos pecadores, cometemos pecado por naturaleza. Pero Cristo ha venido para ofrecerte una nueva condición. Ahora ser salvo a través de su sangre, a través de su sacrificio, y de ahí en adelante vivir una nueva vida. Como dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero David, como vivía en esta condición, en este mismo camino que tú y yo estamos caminando, David hizo algo que no debía hacer. Y te voy a contar la historia de una forma diferente, bíblicamente, pero diferente, con algunas palabras, con algunos contextos, porque esto realmente es una novela, como quien dice. La Biblia menciona que David era el rey. David era el rey de Israel. Y ustedes saben que en todas las guerras, el rey, pues, es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas. El rey es el principal que está por encima de todas las Fuerzas Armadas. Así que David tenía que irse a la batalla. Tenía que irse a la guerra con su pueblo. Y se fue. En ese momento estaban luchando contra los amonitas. Este reino estaba en contra de Israel.
Y cuando estaban luchando en contra de ellos, de repente David dice, ya estamos luchando mucho tiempo, necesito unas vacaciones. Y David se regresa a Jerusalén. David se regresa a su ciudad, a la ciudad del rey, a Jerusalén. Y estando en el palacio, pues David comienza a hacer estas maquinaciones de pecado. Y es que no sé si te ha pasado, pero cuando tú estás solo, cuando estás de ocioso, cuando estás sin qué hacer, como quien dice, comienzan esas tentaciones a salir en tu mente. Comienzas a pensar tanta cosa. Eso le pasó a David. Y miren el nivel de planeación de pecado de este hombre. Porque dice la Biblia que cuando David estaba en su palacio, salió a la ventana y cuando sale a la ventana se asoma hacia abajo y lo que ve es a una mujer que se estaba bañando. Esta mujer se llamaba Betsabé. Su esposo se llamaba Urías, el hitita o el eteo, como le conocen. Resulta que su esposo, Urías, era uno de los 30 de los valientes de David. O sea, era un guerrero nato, era una persona que los valientes de David en la Biblia tenían una fama tremenda. Y esta persona era alguien tan leal al reino, tan leal al rey, y David hizo lo que hizo. La Biblia dice que David miró a Betsabé y la mandó a traer a su casa y se acostó con ella. David cometió este pecado que se llama adulterio. David estaba casado también y comete este pecado. Cuando David se da cuenta de su pecado y lo que había trazado, y dijo, no pasa nada, solo fue una vez, no pasa nada. Pero se dio cuenta que Betsabé estaba embarazada. Betsabé se embarazó. David se acostó con ella. Y la maquinación del pecado en la mente de David fue decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Betsabé está embarazada, todo el mundo se va a dar cuenta que está embarazada. Y como su esposo no está aquí, ¿qué voy a hacer? Todos van a saber que fui yo. Y David comienza a trazar un plan en su mente. David manda a traer a Urías y le dice, Urías, tú eres un guerrero excelente, mira, te voy a pedir que por esta ocasión, este es un premio para ti, que por esta ocasión tú dejes a los que están en la guerra allá, tú déjalos allá, que ellos están luchando, pero yo te voy a dar un premio a ti. Y el premio es que tú te regreses a tu casa y tú aquí disfrutes. Mira, te vas a comer, mira, te pones a disfrutar. Es más, te voy a dar un consejo. Ve y acuéstate con tu mujer. Sale. Y a ver, ve y hazlo para que te sientas mejor. Es un premio. Ese era el plan de David. Y la Biblia menciona que Urías, en lugar de irse a su casa, se quedó allí en el palacio y ahí durmió. Y cuando sale David temprano y dice, pues mi plan va funcionando, ya si sale embarazada, pues es que Urías vino de la guerra y se acostó con ella. Y cuando abre la puerta se encuentra ahí con Urías, que Urías estaba ahí. Y le dice a David, ¿y qué? ¿Qué no te di una orden de ir a disfrutar a tu casa? ¿Qué no te dije que fueras con tu mujer y te acostaras? Cuando David le dice estas palabras a Urías, Urías le dice, ¿cómo yo voy a hacer eso si todos mis compañeros están allá peleando? Le estaba mandando un mensaje muy fuerte a David porque le estaba diciendo, si yo que soy uno de los soldados estoy sintiendo esto, que no es bueno que el resto de los soldados estén peleando allá y yo aquí de vacaciones, le estaba mandando un mensaje a David, ¿cómo tú si eres el rey? ¿Por qué estás haciendo esto? David se enojó mucho, que le dijo, pues si quieres ir a la guerra, si estás extrañando la guerra, mira, escribe una carta, y la carta decía, Joab, por favor te pido que pongas en primera línea de batalla a Urías. Y se la dio al mismo Urías, se la dio a Urías y le dijo, por favor, llévasela a Joab y ahí te quedas a la guerra. El camino desde Jerusalén hacia donde estaban en guerra
no era corto, era largo. Y Urías, todo ese camino, tenía en su mano la carta que decía que él iba a morir. En su mano llevaba la sentencia de muerte. Él mismo portaba la sentencia de muerte. Urías en su mano llevaba la carta que lo iba a sentenciar para morir. Y Urías era tan leal a David, tan leal al reino, tan leal a Dios, que no abrió esa carta. Llegó con Joab, se la entregó, y cuando él la abre, ve lo que dice ahí. Y como era orden del rey, puso a Urías en primer lugar. La carta decía que nadie defendiera a Urías, que si venían soldados a atacarlo, nadie lo defendería, que lo dejaran solo. La muerte de Urías era inminente. Cuando Urías muere en batalla, le mandan un mensaje a su esposa Betsabé y le dicen: tu esposo ha muerto. Betsabé hizo los días de duelo, y cuando terminó los días de duelo, dice la Biblia que fue David y la tomó por esposa. Nadie se había dado cuenta. David había pensado ese plan, y era un plan tan malvado, pero tan bueno, que pareciera ser que nadie se dio cuenta. Y es que así es el pecado, así es Satanás. El acusador te hace trazar planes tan detallados, tan específicos, con tal de que tú lleves a cabo tus planes de pecado. Ese es el poder del tentador, del acusador. David creyó que todo estaba bien, y ahora sí viene el capítulo 12, el tiempo había pasado. Pero de repente Dios le manda un mensaje al profeta Natán. Y el profeta Natán va con David, el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. El profeta Natán va con David y le dice: David, te voy a contar una historia. Había dos hombres en una ciudad, el versículo 1. Había dos hombres en una ciudad, uno era rico y uno pobre. Y te voy a contar la historia que le contó Natán a David. Había dos hombres, uno rico y uno pobre. El que tenía mucho dinero, el rico, tenía muchas ovejas. Muchas. Y el que era pobre solo tenía una. La ganancia, la riqueza, en aquel tiempo se medía por el ganado que poseías, porque de ahí salía la vestimenta, de ahí salía el alimento, de ahí salían los sacrificios. Y había dos hombres. Uno que era rico tenía muchas ovejas, y otro que era pobre tenía una sola. Y la historia tenía que ver con esto. El que era rico, pues tenía muchas, y el que era pobre tenía una. Y esa única que tenía, la cuidaba, la alimentaba, la trataba bonito, la peinaba, le daba de comer en la boquita. O sea, era un trato tan especial porque era su única oveja. Pero un día, el hombre rico tenía visitantes. Llegaron parientes de lejos y le dijeron: pues como que se nos antoja una carnita asada, un cordero asado, una ovejita, un sacrificio. Se nos antoja comer algo de oveja, le dicen. Y la historia que Natán le estaba contando a David fue que le dijo: el hombre rico fue y agarró la ovejita del hombre pobre y se la quedó. La mató y se la comió. David enojado, porque Natán le hace la pregunta: ¿qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos, David? ¿Qué hacemos? Dime tú, ¿qué hacemos? Y dice la Biblia que David se llenó de enojo. David se enojó tanto. Mire lo que dice el versículo 5. Se encendió el furor de David violentamente. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte que él lo hizo. Es digno de muerte el que hizo eso. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. La Biblia dice que David estaba enojado, estaba furioso, porque ¿cómo es posible que una persona siendo rica fue y le quitó la única ovejita al hombre pobre? ¿Cómo es posible eso?, dice David. David se enojó tanto
Y yo me imagino la escena. Cuando Natán estaba hablando con David, le está preguntando, ¿qué hacemos con este hombre? Y David, enojado, furioso, de repente, Natán saca un espejo y lo pone enfrente de David. Y le dice, este es el hombre. David entendió la historia. Porque dice el versículo 7 que mientras David estaba furioso y enojado, versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Y así ha dicho Jehová de Israel, yo te ungí como rey de Israel y te libré de mano de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido un poco más. Y le hace una pregunta. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y ha hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Si a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás la espada de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo haré que tu misma casa se hace mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré eso delante de todo Israel y a pleno sol. Cuando David terminó de escuchar estas palabras del profeta Natán, como la imagen se ve, con el rostro tapado, humillado, consciente de su pecado, porque le dice, tú lo hiciste en secreto. Tú llegaste de la guerra, trazaste un plan en tu mente, cometiste este pecado, no solo adulterio, también mataste a ese hombre. Tú lo hiciste en secreto. Y Dios le dice, yo voy a hacer algo en público. Y es que para cualquier pecador, no hay algo peor que se descubra tu pecado. Que todo el mundo sepa cuáles son tus pecados. El Señor hoy te invita a que seas tú el que cubras tu rostro, el que expreses las palabras que expresó David. Y mira lo que dice la Biblia. Entonces, versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Imagínate a David sentado así como se ve en la imagen, con el rostro cubierto, llorando posiblemente, con un corazón afligido, dolido delante de Dios, y diciéndole a Natán, es que Natán, la regué. Pequé contra Jehová. Mira, yo hice esto y estoy consciente, la historia que tú me contaste, yo sé que soy yo. Yo sé que yo soy el hombre rico que agarró la oveja de ese hombre pobre. Menosprecié a Dios, lo hice en secreto y ahora Dios me va a castigar en público. David triste, dolido por su falta, le dice a Natán, pequé contra Jehová. Y mientras David estaba hablando, Natán lo interrumpe y dice la Biblia, Natán le dijo a David, última parte del versículo 13, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Jehová ha perdonado tu pecado. ¿Cuándo vino el perdón de este pecado? Cuando David reconoció que él era el culpable de haber cometido esta atrocidad. Cuando David se dio cuenta que él era el que había pensado todo eso en secreto y dijo, es que sí, yo pequé contra Jehová, lo menosprecié. Mira, no solo cometí adulterio, sino que también cometí ese homicidio a esta persona, que era de mis hombres más leales, de mis hombres más valientes. Y yo le hice eso. David reconoció su pecado, pero David experimentó el perdón de Dios, porque mientras David estaba diciéndole a Natán, la regué, pequé contra Jehová, Natán lo interrumpe y le dice, pero Jehová ha perdonado tu pecado. Amigo, el Señor está dispuesto a perdonar tus pecados.
No sé qué es lo que hayas hecho, no sé qué es lo que hayas vivido, pero el Señor hoy ha perdonado tu pecado. Esa es la clave. Confiar en Dios. Cristo está con los brazos abiertos, porque Él ha perdonado tu pecado. David le dijo, pequé contra Jehová. Y Natán le respondió, Jehová ha perdonado tu pecado. El Señor está dispuesto a perdonar tus pecados. Hay un acusador, es cierto, que te acusa de día y noche, que sabe lo que has hecho, que Él mismo ha inducido a que tú caigas en ese pecado, en esa tentación. Pero hoy el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Tranquilo. El profeta Isaías escribe en su primer capítulo, el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Yo me imagino a un Dios que me dice, a ver, ven, mijito, siéntate, vamos a platicar. Vamos a ponernos a cuenta. Platiquemos, dialoguemos, conversemos, vamos a platicar, arreglemos este asunto. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados, y aquí comienza a hablar de algunas características, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es más, si fueren rojos, si fueran verdes, amarillos, del color que tú quieras, de tu color favorito, vendrán a ser como blanca lana. Amigos, el versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo siguiente es uno de los menos conocidos, pero está muy ligado a Juan 3:16. Y dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús vino a esta tierra para traer el perdón que tanto necesitas. Hoy tú puedes decirle al Señor, perdóname, he pecado contra ti. Acepto tu perdón y quiero vivir diferente. Hoy tienes la posibilidad de pedir perdón al Señor, de inclinar tu rostro a la tierra y tapar tu rostro y decir, lo siento, perdóname, he pecado contra ti. Pero ten la seguridad de que el Señor ha perdonado tu pecado. Amigo, Dios es perdón y ha perdonado tus pecados. Acércate a Él, invítale a tu casa, invítale a tu vida. Él quiere perdonarte para que tú mismo te perdones y así puedas perdonar a otros. El gran mandamiento dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Primero viene el amor a ti. Primero Dios te perdona y cuando eres consciente de que Dios te ha perdonado, tú te perdonas porque el Señor ya te ha perdonado. Y como ahora tú ya te perdonaste, tú puedes ofrecer el perdón a otros. El Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Hoy quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. Que tú puedas decirle al Señor, perdóname. He cometido muchas faltas, pero hoy quiero poner mi vida en tus manos. Te invito a que hagamos esta oración y tú le digas en tu corazón al Señor, perdóname, Señor. Aquí estoy. Dirige mi vida. Hagamos esta oración. Nuestro Dios que moras en el cielo, tú eres santo, poderoso y misericordioso. Tú nos ofreces el perdón que tanto necesitamos y te damos gracias. Hoy, Señor, reflexionamos en la vida de David
el hombre conforme al corazón tuyo. Nos identificamos como seres pecadores, pero también, Señor, nos identificamos porque tú eres el que ha perdonado nuestros pecados y te los traemos, Señor, delante de tu presencia. Que tú puedas perdonar, agarrar eso y sacarlo de nuestra vida, perdonarnos para que nosotros nos perdonemos y podemos ofrecer perdón a aquellas personas que nos han lastimado. Hoy, Señor, nos colocamos en tus manos. Bendice a cada persona que estuvo en esta transmisión. Bendice a cada persona que nos estuvo viendo desde su casa, a través de Facebook, a través de YouTube. Y gracias por darnos el perdón que necesitamos. Te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y para finalizar, entonemos las estrofas del himno 236. A Jesús entrega todo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo.